del equipo. Primero, lo principal viene a ser el imán, ¿cierto? Que en este caso son electroimanes. Estos se fabrican a partir de bobinas superconductoras, que para que, no sé si han visto el concepto ya de la superconducción, pero esto quiere decir que ustedes enfrían a tal punto el imán, son temperaturas bajísimas, cercanas al 0 Kelvin, que es el cero absoluto, y entonces así ustedes destruyen la resistencia eléctrica del material, que en este caso tienden a ser aleaciones de niobio con titanio. Entonces, al ustedes destruir la resistencia eléctrica, el imán se vuelve superconductor. No necesita estar conectado a una corriente eléctrica para que mantenga la superconducción. Eso ustedes lo lograron netamente con las temperaturas y con las propiedades de los elementos que en este caso, como les dije, eran el niobio con el titanio. Entonces, con esto, ustedes o sea, el imán en verdad puede producir corrientes eléctricas tan grandes que van a elevar el valor del campo magnético. Cuando se adquiere un resonador, un mismo resonador, ustedes podrían elevarlo al campo magnético que quisieran. El término correcto se llama levantar campo. Ahí los técnicos cuando van a levantar campo, cuando se instala un equipo nuevo, van midiendo con una maquinita mientras está el proceso, el teslaje, a cuánto va. Si el centro adquirió un equipo de 1.5 Tesla, ellos miden, llegó a 1.5 Tesla, paran. Puede ser 3 Tesla, lo dejan subir hasta 3 Tesla, paran. ¿Ya? Eso se puede ir eligiendo, pero lógicamente una fábrica no les va a vender un equipo de 3 Teslas si se pagó por uno de 1.5. Entonces ellos están ahí pendientes de cuando llega el teslaje que se adquirió. Una vez que ustedes inyectan la corriente en la bobina principal del imán, esta va a fluir casi sin pérdida. Las pérdidas que llegas a tener de corriente son prácticamente despreciables, ¿ya? Y lo va a hacer de forma permanente. El campo magnético nunca se baja. No es que ustedes apaguen el equipo y el campo magnético se baja, no. El campo magnético sigue estando ahí presente, ¿ya? A menos que ocurran ciertas circunstancias que vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿ya? Pero para entendimiento general, el magneto, el campo magnético, siempre está presente. Aunque ustedes apaguen el equipo, sigue estando ahí. Y cómo ustedes logran enfriar esta bobina, que tiene que mantenerse a ciertas temperaturas bajas, mediante helio líquido, en estado líquido, ¿ya? Acá hay un ejemplo de un imán, que acá habla de un nitrógeno líquido. Actualmente los resonadores no tienen nitrógeno líquido en su interior para refrigerar, solamente el helio, ¿ya? Y hay capas de vacío entre medio para poder, como método de protección, digamos. Si por X motivo la temperatura del imán se llegase a subir, puede evaporar este helio líquido y producir algo que se llama quench, que también lo vamos a ver más adelante ahora. Entonces estas capas de vacío están entre medio como método de protección. Y adentro de la estructura tenemos una bobina, que es la bobina principal, por decirlo así. No es la que ocupamos para adquirir el examen propiamente tal. Esta es la que se ocupa más que nada para los localizadores y el que nos puede dar una imagen más global. Una vez que nosotros tenemos esos localizadores, ocupamos las antenas dedicadas a la zona que vamos a estudiar para poder adquirir imágenes de mejor calidad, porque la imagen que nos da esta bobina
es muy básica, solamente sirve para localizadores, ¿ya? Tiene un soporte abajo, que a su vez da soporte también con tensión, porque se imaginarán que entre el peso del imán, la estructura metálica en sí, más el helio que está circulando por dentro, son estructuras pesadas. ¿Ya? Entonces igual necesita tener un buen soporte. Y lo que rodea todo esto, que vendría a llamarse gantry, como se le llama también en escáner. Acá arriba tiene la salida que se le llama tubo de Quench. Aparte de tener la bobina principal del imán, tenemos bobinas de gradiente. Son tres. Estaban ahí en los tres ejes del espacio, entiéndanse por ejes, estos ejes al eje X y el eje Z, siendo los ejes X, Y los ejes del paciente y el eje Z el eje del imán, ¿ya? Y que este eje Z vendría siendo el eje que pasa paralelo al campo magnético principal, que si ustedes tienen el imán que es así, ¿cierto? Una dona hacia adentro, el eje Z iría así, ¿ya? Mientras que el eje X, Y, como se ven en los planos normales, ¿ya? Estas bobinas de gradiente, ¿qué van a hacer? Producen campos magnéticos también, pero menores al principal, que es el del imán, que estos van a sumarse al campo magnético principal, creando un diferente campo en cada punto, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer esto de crear diferentes campos? Pueden distinguir las diferentes dimensiones espaciales que tiene un mismo volumen. ¿Y para qué es importante esto? Para que ustedes puedan adquirir los planos tomográficos. Por ejemplo, acá tenemos que ustedes pueden ubicar el origen de dónde viene un pulso de radiofrecuencia con estas gradientes. Tenemos la gradiente X, gradiente Y y gradiente Z. En la bibliografía van a encontrar que se habla mucho de la gradiente X como la gradiente y de la gradiente Y como la gradiente X. O como está acá, que es por lo general lo que se maneja. Aunque si ustedes llegan a otra parte y otra persona les dice que no, que es al revés, es válido, porque en la misma literatura tienen ese enredo de cuál es cuál, ¿ya? Pero nosotros para efecto de esta clase, de este ramo, lo vamos a dejar como que la gradiente X se activa cuando ustedes van a adquirir un plano coronal, la gradiente Y se activa cuando van a adquirir un plano sagital y la gradiente Z cuando, cuando quieren adquirir un plano axial, que es la única gradiente en la que todos están de acuerdo que es el axial, ¿ya? Y por supuesto que hay cortes que son más oblicuos, no tienen una orientación coronal estricta o sagital estricto. Entonces ahí se va a activar más de una gradiente, cosa que ustedes puedan obtener ese plano oblicuo que es un poquito de coronal con un poquito de sagital o un poquito de sagital con un poquito de axial, ¿ya? Y esto es muy importante todas las mañanas cuando ustedes van a aprender el equipo, tienen que sonar las tres gradientes. Suenan como un toc. Entonces cuando suenan las tres suena como toc, toc, toc. Listo. Pueden partir. Si por X razón no parte alguna de las tres gradientes, ustedes no pueden trabajar en el equipo, porque lógicamente van a haber planos que no van a poder tener, porque como les dije, tanto para los cortes estrictos es sumamente importante una gradiente y para estos cortes que son medios oblicuos también. Entonces no van a poder obtener esos planos tomográficos, así que el equipo no los deja partir. Y ahí uno está obligado a llamar a servicio técnico para que venga a revisar las gradientes. ¿Ya? Y acá está cómo es más o menos la distribución dentro del imán para que se imaginen un poquito. La gradiente Z, que son así, y acá como en la vista del imán podemos ver que está una hacia la parte de la cabeza y una más hacia podálico.
que son las encargadas de obtener los cortes axiales. Las gradientes X, que acá vemos que una está por encima del paciente por anterior y la otra por posterior, las amarillas. Por eso se dice que estas son las que nos van a dar los cortes coronales. Ahora ustedes van a ver este mismo dibujito que puede aparecer al revés, como les digo. Hay muchas literaturas que lo muestran al revés, o algunas que sí, no, está bien, está el coronal, o no. Lo importante es que ustedes entiendan que la que va de anterior a posterior, por lógica, es el que nos va a dar el corte coronal, ¿ya? Y las gradientes I, que son así, que ustedes en el espacio la van a ver acá, las rojas, que son estas que van de lado a lado. Por ende, por lógica, estas son las que nos van a dar los cortes sagitales. ¿Ya? Y acá otro dibujito un poquito más, por si es que no les quedó claro con el anterior. Las gradientes sí las muestran acá por separado, que son las que van de lado a lado. La X, que va de arriba hacia abajo, de anterior a posterior. Y la Z, que va acá una hacia cefálico y otra hacia podálico. Ahora, las bobinas de radiofrecuencia, que para que no exista confusión, porque han visto que hay varias bobinas, está la bobina del imán, las bobinas de gradiente, entonces para que no se confundan, a estas bobinas de radiofrecuencia las vamos a llamar antenas, ¿ya? Estas son las que van directamente con el paciente, a las que les llamamos que ya son las dedicadas. Van a detectar la señal que se utiliza para la imagen, ya para ustedes poder tener la imagen visible en el computador. Según la función que cumplan, ustedes van a ver que pueden ser receptoras de radiofrecuencia o emisoras de radiofrecuencia o que cumplan las ambas funciones, tanto emisoras como receptoras. Son las que más se utilizan actualmente. Y según su colocación en el paciente, ustedes podrían ver si es que son bobinas de volumen, o sea que van a rodear la estructura del paciente, bobinas de superficie, que ustedes la van a dejar por encima de una zona, no la van a rodear, y que según la zona a estudiar puede ser que se necesiten dos bobinas de superficie, no solamente una, por lo mismo porque no abarcan un volumen completo como si las de volumen, y bobinas internas que se introducen dentro del paciente. Antiguamente existían estas bobinas para poder realizar mejor las resonancias prostáticas. Actualmente ya no se usan, por si acaso, ¿ya? Pero puede ser que haya algún centro por ahí que todavía las tenga, vaya a saber una. Pero las tecnologías actuales con los nuevos protocolos de próstata ya no es necesario, la verdad. Sería como de exquisito para tener así como una imagen mucho mejor, pero como les digo, con las nuevas tecnologías uno puede conseguir resonancia de próstata de alta resolución. Y acá hay algunos ejemplos. Esta, por ejemplo, de al medio es una antena de superficie que tiene muy cortito su cable, que según nosotros donde queramos hacerla, por lo general uno con esto no alcanza a enchufarlo al resonador. Entonces, ¿qué se usa? Un alargador como este de acá. Entonces, este enchufe que ustedes ven ahí se conecta acá y este de acá es el que va conectado a la camilla del resonador. ¿Ya? Acá, por ejemplo, esta igual es una superficie, una más grande, la body que se le llama, que esta, por ejemplo, se usa para exámenes de muñeca, mano, hombro, codo, articulaciones chiquititas, que ustedes pueden envolver la estructura. Esta bobina se llama Flexi, puede ser la Small o la Large, cualquiera de las dos. Por lo general usamos más la Small que la Large. Y funciona como, por ejemplo, ustedes tienen la muñeca, entonces la body, o sea, perdón, la flex, se llama así porque es flexible.
la va a envolver así. Entonces ahí ustedes pueden obtener la imagen y con una cinta la envuelven para que se mantenga en esa posición, porque si se separa, ahí van a tener pérdida de señal. Siempre tiene que estar bien apegada a la estructura, a la superficie. Y esta otra que es la body, esta se usa más que nada para estudios abdominales, pélvicos, tórax, ¿ya? Esta de acá abajito es una de volumen, que es la que usamos por lo general para la rodilla, tobillo, pie. Y esta de acá, que es la antena de cerebro, que también la usamos para cerebro, lógicamente, pero también la pueden usar para pie, para mano, para lo que quieran. La verdad es que ninguna bobina es exclusiva para cierta zona. Ustedes en teoría podrían tomar lo que quieran con cualquier bobina. La idea es que siempre vean que uno queden bien de señal. Porque, por ejemplo, si la estructura que van a estudiar no les cabe en la bobina, en la antena, perdón, lógicamente no van a quedar con una estructura completa, la van a cortar. Entonces tienen que fijarse en eso. Pero en estricto rigor, ustedes de poder tomar, por ejemplo, un pie en la de cerebro, sí se puede. De hecho, se hace. Porque la antena de cerebro, por lo general, en los servicios, sobre todo los que son un poquito más pobres, es la que tiene mayor canales. Entonces pueden obtener imágenes mucho más bonitas, con más resolución con esa antena. Estas por lo general suelen ser de 8 canales, mientras que las otras son de 4 canales. Ahora, lo que les hablaba al principio, el gantry y la camilla del paciente. El gantry, como les dije, es lo que recubre y protege todo el sistema del imán y las gradientes. Y ahí mismo en el gantry ustedes van a tener algunos comandos, los botones como del láser para el centraje, la perilla para poder mover la camilla, botones para el ventilador, porque como hablábamos la clase pasada, en resonancia se produce calor, entonces es importante tener un ventilador para que el paciente no salga tan transpirado, aunque aún así también suele pasar que salen mojados completos. Y la camilla es la que viene acoplada al gantry. Acá nosotros situamos al paciente, ¿cierto? También podemos poner la antena de columna, que va ahí por lo general siempre en la camilla. Y bueno, no hay mucha ciencia que decir la verdad de la camilla. Hay equipos que tienen para desacoplar la camilla y acoplar una camilla nueva, que son unos mucho más avanzados, lógicamente que cuestan más plata. Que es como para ahorrar tiempo, así como que ustedes tienen posicionado ya al otro paciente que sigue en la otra camilla, entonces terminan un paciente, se saca la camilla, entra en la otra camilla, se acopla, lo centran, listo, para adentro. No pierden el tiempo que se pierde normalmente entre que sacan un paciente, entran a otro, lo acomodan, que le ponen la bobina, que en enrollar la bobina en el caso de la flexi, por ejemplo, se ahorran todo ese tiempo. Ahora tenemos separaciones de las salas que vamos a encontrar en un servicio de resonancia. Primero está la sala del resonador, la principal, que acá está todo el sistema que mencionamos anteriormente, donde se encuentra el imán, tenemos las antenas guardadas allá adentro. Y esta sala es muy importante mencionar que está blindada con aluminio o cobre también, que este blindaje se le llama la jaula de Faraday. ¿Qué hace esta jaula? Protege a la sala, al resonador en sí, que no ingresen radiofrecuencias externas. Ojo, que no hace que no salgan radiofrecuencias de adentro hacia afuera, no es como es el fin. Lo que necesitamos es que no ingresen radiofrecuencias externas, porque en el resonador ya se emiten radiofrecuencias que son las que utilizamos para obtener la imagen. Entonces, que se contamine con radiofrecuencias externas genera ruido, así como cuando uno tenía esas teles viejitas que se veía así como moteada la pantalla y uno tenía que ir a pegarle a la tele o la antena, moverla. Bueno, no creo que ustedes hayan alcanzado a usar esas teles, pero si es que alguno tiene noción de eso, sí. Asimismo se ve la imagen cuando se contamina con radiofrecuencia externa. Entonces, por eso es muy importante que la puerta del resonador siempre esté cerrada cuando se esté usando. Y también debiese estar siempre cerrada
cuando no esté usándola nadie, que no haya ningún paciente, para evitar que alguien llegase a entrar o que llegasen a entrar algún objeto metálico que pueda hacer efecto proyectil y quedar pegado en el resonador, ¿ya? Siempre es muy importante mantener esa puerta cerrada. Ahora, en esta sala tienen que estar dibujadas las líneas de fuerza, que nos van a indicar, ¿cierto?, hasta dónde es seguro que yo me acerque con un objeto ferromagnético. Porque pasado esa línea, la línea de fuerza va a atraer al objeto y va a quedar pegado. O algún paciente que por X motivo no pudiese ingresar, como por ejemplo un paciente con marcapaso, hasta cierto punto puede avanzar. Lo mismo, ¿ya? Porque pasado esa línea, el campo magnético va a hacer efecto. Ahora, estas líneas de fuerza eh, no quiere decir que ahí terminó el campo magnético y afuera no hay. Mentira. De hecho, en la sala del operador igual llega un mínimo teslaje, muy mínimo, que no tiene algún efecto en uno que está siempre sentado ahí, pero sí se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando hay clips que pueden haber en una sala de operador, si ustedes toman una tijera y la acercan al clip, se van a pegar, porque quedan imantados por el pequeño campo magnético que llega a esa zona. Ya solamente que esta línea de fuerza, como les digo, va a marcar hasta dónde es seguro. No que ahí terminó el campo magnético, pero tengan claro eso, ¿ya? Y así se ve una sala de resonador. Esta es la que tenemos nosotros, de hecho. Estas son fotos que tomé el año pasado, por eso tenemos estas esponjitas con bolsas, porque son tiempo pandemia, ¿ya? Pero acá ustedes ven que se guardan las diferentes esponjitas, aditamentos, acá hay unas novas, el resonador en sí, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya. No, profe, gracias. Ahora, la sala de comando. Acá es donde sucede la magia, ¿cierto? Acá nosotros es donde trabajamos, se adquieren las secuencias, de vez en cuando también tomamos un cafecito, por ahí está el termito. Está el computador en sí, que es donde se trabaja, la estación de trabajo propiamente tal. Y acá al lado hay otro computador que es donde está la lista de trabajo, donde vamos viendo qué pacientes vienen. Y por supuesto hay que dar registro de los que se atendieron en el día completo una vez que finaliza el día. En nuestro caso, atrás o al lado en verdad, tenemos la sala de máquinas. Y acá es donde está todo el aparataje pesado que hace funcionar el resonador. Por ejemplo, el compresor de helio, que es el que se encarga en parte de la refrigeración del resonador. Los amplificadores de radiofrecuencia, porque las radiofrecuencias que se emiten no son tan grandes como para poder lograr una imagen óptima. Entonces sí, se aplica un pulso de radiofrecuencia de las bobinas que salen de las bobinas de gradiente, pero estos pulsos se amplifican para que puedan obtener una imagen propiamente tal. Que acá es donde están también incluso las gradientes, las X, la Y y la Z, son este que está acá atrás, ¿ya? Solo que hay un cableado por interno que hace que lleguen hacia el resonador, pero las gradientes en sí, ustedes las pueden encontrar acá, que acá es donde parte el pulso de radiofrecuencia. Y acá también está el amplificador de radiofrecuencia bajito, ya acá está como el cableado de, o donde se origina, más que nada, ¿ya? Y el control de la temperatura también lo pueden encontrar acá atrásito. Y después, el chiller, esto por lo general está atrás, que es la otra parte que ayuda al sistema de refrigeración del resonador. Acá nosotros podemos ver uno con 4 ventiladores, que 2 ventiladores corresponden a un circuito y otros 2 corresponden a otro circuito, cada uno independiente del otro. No siempre están funcionando los dos juntos. Por lo general funciona un solo circuito y en caso de que uno falle, se activa el otro. Es como así como sistema de refuerzo.
en caso de. O hay secuencias como la difusión que requieren de más refrigeración y hay veces que se activa un tercer ventilador solamente para esta secuencia. Pero para que entiendan que no están siempre encendidos los dos circuitos al mismo tiempo, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Para mantener el sistema de enfriamiento líquido del helio. Si el chiller falla, no pueden seguir trabajando. Si el compresor de helio que vimos anteriormente llegase a fallar, uno puede estar trabajando un poquito, se puede activar incluso un mecanismo que se llama bypass de agua. Entonces, hasta que lleguen a ver el compresor de helio, a ver qué es lo que pasa. Uno puede trabajar con el compresor de helio malo, más no con el chiller malo, ¿ya? La temperatura del chiller tiene que mantenerse siempre hasta 12 grados Celsius, 15 a todo reventar. Posterior a eso, el equipo no les va a dejar partir, les va a cortar, se van a caer las gradientes. Le va a decir, no, no puedes, tiene que enfriarse el equipo. Entonces ahí está la opción de que ustedes pueden poner el equipo en stand-by, dejarlo reposar un ratito para que el chiller baje su temperatura, después pueden seguir, pero se va a volver a subir la temperatura del chiller si es que está malo, y van a estar así parando y siguiendo, parando y siguiendo a cada rato. No van a poder tomar el examen como corresponde, ¿ya? Así que eso igual tenganlo claro, puede ser pregunta de prueba. Con el compresor malo sí se puede trabajar, pero con el chiller no. Ahora, hablábamos recién de lo que era el quench. Todo lo que hablamos del sistema de refrigeración anteriormente es lo que se aplica ahora. Como dijimos anteriormente, para poder mantener baja la temperatura del imán, que nos permite la superconducción, se requiere del helio, ¿cierto? Si por alguna razón ustedes quieren bajar el campo magnético, la única manera posible de hacerlo es liberar el helio, ¿ya? Entonces ahí la temperatura va a subir, se pierde la superconducción y hasta ahí llegó el imán, ¿ya? ¿Por qué ustedes pudiesen querer hacer esto de bajar el campo? Uno, puede ser para que hacer upgrade al equipo, que quieran mejorarlo y válido. Dos, que no es la razón bonita, porque se les quedó algo pegado en el resonador y no lo pueden sacar, como por ejemplo una silla de rueda, una camilla de estas de hospitalización. Bueno, que no tendría por qué entrar una camilla normal, pero supongamos. O algún elemento que sea muy grande en su volumen, que ustedes intenten despegarlo y no van a poder. Porque, por ejemplo, un clip chiquitito o un pinche o algo así que de repente lo tiró el equipo y quedó pegado, ustedes lo pueden sacar, no hay problema. Pero mientras mayor sea el volumen, mayor va a ser el efecto proyectil, entonces no lo van a poder despegar. Ahí la única manera de hacerlo es haciendo quench, ¿ya? Y el quench propiamente tal que es cuando existe esta fuga del helio que provoca la bajada del campo inminentemente, ¿ya? Puede ser controlado, como les dije, en caso de que ustedes quieran hacerle mejoras al equipo o de que, como mencionábamos anteriormente, que algo se quedó pegado y ustedes necesitan sacarlo y no pudieron, pueden hacerlo mediante un botón, que es el botón que idealmente nunca hay que apretar, a menos que, como les digo, quieran hacer alguna mejora, que sea para bien. Y hay otra manera, que es la menos bonita de que se provoque quench, que es por lo general cuando ustedes están trabajando con menos de 30% de helio, que eso no debiese ocurrir, porque ahí hay un alto riesgo de que se produzca quench por sí solo, sin que ustedes aprieten el botoncito, que sea espontáneo, y peor con un paciente adentro. Y como ustedes saben, el helio es un refrigerante en el fondo para el imán. Entonces imagínense que el paciente llegase a inhalar helio.
pésimo, ¿ya? Así que ideal, ideal, nunca trabajar con menos de 30% de helio. Hay veces que, sobre todo en el servicio privado, se ve que como que te exigen seguir trabajando por un tema de producción, números, burocracia, pero ustedes como tecnólogos debiesen decir no, yo hasta 30 trabajo, menos de eso no, porque es muy peligroso, ¿ya? Y acá abajo les pongo que bajo ninguna circunstancia nosotros se debiese permitir llegar a la instancia de realizar quench, porque también es peligro para la gente que está dentro. Si bien es cierto, hay un tubo de quench que permite que salga el aire, o sea, el gas, igual puede haber fuga dentro de la sala. Y de hecho, después de eso, ustedes van a ver que donde hubo fuga queda como congelado, porque es un refrigerante, ¿ya? Así que igual es peligroso tanto para la gente que está adentro o un paciente incluso que esté adentro mismo del imán, mucho más peligroso, ¿ya? Entonces, ideal no llegar a esa instancia. Ahora, si, como les digo, si es por una mejora del equipo y ya está siendo controlado por gente especializada y no hay nadie adentro del centro porque estas cosas se programan de cierta manera, cosa que no haya nadie, como cuando se hace carga de aéreo al equipo, no puede haber nadie adentro por lo mismo, por el riesgo que presenta. Perfecto, pero si no es por eso, ideal que eso no suceda, ¿ya? Y acá tenemos un poquito cómo funciona la salida del tubo de quench. Y la idea es que el gas se vaya hacia afuera, no que quede acá adentro en la sala. Aunque igual van a ver un poquito, como les digo, que puede ser que se fugue, pero va a ser mínimo. La gran mayoría se va a ir por acá, ¿ya? Y así es como se ve cuando hacen quench. Y eso sería todo, ¿ya? Esperemos que nunca suceda de alguna mala manera porque, como les digo, eso puede significar el fin de sus carreras incluso, si es por alguna causa de las malas que les comenté anteriormente. ¿Alguna duda con esta clase? No, profe. No, esta era bien sencillita, ¿cierto? No tenía así como gran ciencia. Ahora la que se viene sí un poquito más pesada. Y acá vamos a hablar un poquito de las potenciaciones. Vamos a reforzar esos temas, ¿ya? Acá sí necesito que estén bien despiertos. Ideal si es que tienen un cafecito al lado porque, como les digo, esto sí puede ser un poquito más pesado. Esta clase de ahora es de secuencias y potenciaciones, ¿ya? No solamente vamos a hablar de las potenciaciones, también vamos a ver algunas secuencias, pero es como una pincelada. Las secuencias también las vamos a ir tratando más adelante en los módulos que vayamos viendo, porque hay ciertas secuencias que se ocupan para ciertas zonas anatómicas en específico, como por ejemplo en neuro o en músculo esquelético. Vamos a ver que se le saca mucho provecho a cierta secuencia, o en abdomen, ¿ya? Así que lo vamos a ir viendo con calma. Ahora, si es que cuando yo estoy avanzando en este momento no me llegasen a entender en algo, díganlo, ¿ya? Y el profe no entiende, lo puede explicar de nuevo, yo lo explico de nuevo, porque yo entiendo que esto puede llegar a ser un poco complicado, ¿ya? Primero, resonancia. No en cualquier circunstancia ustedes van a poder tener resonancia. Se necesitan ciertas condiciones para que ocurra este fenómeno. Primero, un imán, ¿cierto? Necesitamos la presencia de un campo magnético. Segundo, núcleos susceptibles a resonancia. Para que un núcleo sea susceptible también debe cumplir con ciertas condiciones, como por ejemplo que tenga un número atómico impar. Impar.
que esto lo va a hacer tener, idealmente, bueno, no esto en sí, porque un número impar puede tener muchas orientaciones en el espacio, pero vamos al punto 2, que lo ideal es que tenga eh, las menores cantidades de orientaciones posibles en el espacio y que sea, por supuesto, de gran abundancia biológica, que no nos sirve de nada hacerle resonancia a un protón que no haya mucho en el cuerpo, ¿cierto? Que no podríamos tener una imagen de eso. ¿Y cuál es el protón elegido que reúne todas esas características? Es el hidrógeno. El hidrógeno, por supuesto, como saben, tiene un protón. Hablando del hidrógeno 1, no del deuterio ni del tritio, hidrógeno 1, tiene solamente dos orientaciones posibles en el espacio, que son spin up y spin down, o sea que su spin nuclear va o hacia arriba o hacia abajo, no tiene otra orientación posible, ¿ya? Y nuestro cuerpo está lleno de hidrógeno, tanto en el agua, ¿cierto? Que somos 60% agua, se supone, o cerca de 60-70% por ahí. Y no solamente en el agua tenemos protones de hidrógeno. La grasa, por ejemplo, que tiene grupos metilo, también está llena de hidrógeno, ¿ya? Pero aún así con estos dos no nos basta, porque si ustedes someten a un núcleo susceptible a un campo magnético, lo único que va a hacer este núcleo es precesar para poder alinearse con el campo magnético. No, aún no tenemos resonancia. Entonces, para que pueda existir resonancia necesitamos la emisión de un pulso de radiofrecuencia. ¿Ya? Con estos tres componentes nosotros podemos tener resonancia. Ojo porque esto es pregunta de examen de grado incluso. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que se ve súper simple, pero aún así no suelen contestarla bien. Ahora, secuencias tenemos muchas, existen por montones, sobre todo ahora con los avances que cada vez inventan más secuencias. Pero nosotros para efecto de la clase vamos a ver las básicas, ¿ya? Tenemos las dos grandes familias que son las secuencias spin-echo y las secuencias de eco gradiente. El nombre lo dice. Las secuencias spin-echo obtienen el eco que ustedes reciben con la antena para poder generar la imagen del spin. Y las eco gradiente obtienen el eco de un gradiente bipolar en este caso, que lo van a ver igual en la cátedra con más detenimiento. Después tenemos las secuencias de inversión-recuperación. Creo que esto ustedes todavía no lo han visto en clase. Pero en el fondo estas secuencias de inversión-recuperación nos sirven para anular la señal de ciertos tejidos. Las principales son STIR y FLAIR o FLAIR, que en verdad debería ser porque son acrónimos, no es una palabra gringa, que el STIR nos sirve para anular la señal de la grasa y lo que se parezca a la grasa, y el FLAIR o FLAIR para anular la señal de los fluidos, o sea, líquido que fluye libremente, no líquido estático. Y de eso nos vamos a aprovechar para poder evidenciar ciertos edemas, por ejemplo. Y después ya tenemos funcionales, que la difusión en el fondo es una secuencia que está programada como una secuencia ecogradiente, ¿ya? Hay spin-echo también, sí, pero la gran mayoría de las difusiones son ecogradientes. Pero la ponemos acá porque vamos a ver que tiene cierta utilidad para, para ciertos diagnósticos, ¿ya? Y la perfusión con la espectroscopía, que son las que más se usan. Existen otras más que son funcionales, como la técnica Bold o ¿cómo se llama esto? La elastografía, pero esas ya son un poquito más avanzadas, que de repente a fin de año podríamos hacer una exposición para que ustedes las conozcan
y se vayan fresquitos con eso internado, porque si bien es cierto acá no se usan, hay otros lados en Santiago que son el boom, ¿ya? ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos la secuencia perfecta, pero ¿cómo elegimos nosotros qué queremos ver con las potenciaciones? Nosotros una secuencia la podemos potenciar en, acá hablando un poquito más de T1 y T2. Ustedes saben que T1 y T2 son en el fondo tiempos que son propios de cada tejido, ¿cierto? La grasa tiene un T1 y un T2, los líquidos tienen un T1 y un T2, los músculos tienen un T1 y un T2, todos lo tienen. Ya no es que la grasa sea T1 y el agua sea T2, no, todos tienen sus tiempos. ¿Qué son estos tiempos? El T1 es un tipo de relajación, ¿cierto? Y el T2 es otro tipo de relajación. Ahora, nosotros, así como para efectos de, para que se simplifique la cosa, podemos decir que si nosotros queremos ver grasa, podemos potenciar una secuencia en T1, porque en el T1 de la grasa, por ejemplo, es corto, entonces nosotros lo alcanzamos a ver. Y cuando potenciamos en T2 es para poder evidenciar líquidos, agua. ¿Por qué no se ve en T1 el líquido? Porque tiene un tiempo de relajación muy largo. Entonces, por eso nosotros no lo vemos en T1. Y en T2 sí vemos la grasa también, se ve, pero se ve menos hiperintensa que el líquido, ¿ya? Y la otra potenciación que tenemos es la densidad protónica, que como lo dice el nombre, nos va a mostrar más hiperintenso, con más señal, lo que tenga una alta concentración de protones de hidrógeno. Ahora, de este mismo T2 nace otra potenciación que igual es un T2, pero que se le llama T2 estrella por el hecho de que se producen las secuencias de ecogradiente. Sigue siendo un T2 igual, nos va a mostrar el líquido brillante igual que en el T2, pero es una secuencia ecogradiente, ¿ya? ¿Y cuál es la particularidad de esa secuencia? Que nos va a mostrar los artefactos de susceptibilidad magnética, que lo vamos a ver también. La potenciación T1 posee tiempos de repetición y tiempos de eco cortos, ¿ya? Nos va a servir para ver el tejido graso hiperintenso. Y también es la secuencia ideal para evaluar anatomía. Acá, por ejemplo, en una imagen de cerebro, vemos que toda la grasa subcutánea brilla. Por lo mismo, ¿cierto? Porque en el T1 nosotros vamos a ver la grasa brillando. También podemos ver, que esto igual es muy importante, sobre todo para los prácticos, que en el cerebro la sustancia gris, que es lo de la corteza, se ve gris. Y la sustancia blanca, bueno, no es que se vea blanca, igual se ve gris, pero es un gris más tirado a blanco. Entonces, como mnemotecnia pueden decir que en T1 sustancia gris es gris y sustancia blanca es blanca. ¿Ya? Se alcanzan a distinguir los bordes de la calota. ¿Por qué se alcanza a ver? ¿Qué tiene la calota? Es hueso plano, ¿cierto? Por dentro igual tiene tejido esponjoso. ¿Y qué es el tejido esponjoso? Tiene componente graso. Entonces por eso nosotros podemos alcanzar a ver en el T1 bien la calota. Por la grasita que contiene, ¿ya? Los ventrículos los vemos hipointensos porque contienen líquido cefalorraquídeo. O sea, en el T1 nosotros no alcanzamos a ver hiperintenso el líquido, por eso se ven así. ¿Ya?
En las articulaciones podemos ver que los huesos igual se ven hiperintensos, o sea, no hiper, así como que brillan, pero con una intensidad muy parecida a la de la grasa. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos anteriormente por el tema de la calota. Tienen tejido esponjoso, entonces nosotros vamos a poder ver los hiperintensos en el T1. Sin embargo, la grasa propiamente tal, porque el hueso no solamente tiene tejido esponjoso, tiene otro tipo de tejidos también, hay trabeculado óseo, está la matriz inorgánica del hueso, como en medicina nuclear, ¿cierto? La cortical, que al estar compuesta mayormente de calcio, se produce una caída de señal, ¿ya? Y bueno, siempre se va a ver más hiperintensa la grasa. Y acá no debería brillarles nada, ¿ya? O sea, ni ligamentos, ni tendones, ni algo extraño dentro del hueso, ni en el espacio intraarticular tampoco, ni siquiera en este caso los meniscos. Ya todo debiese verse en lo que se refiere a ligamentos, tendón y meniscos hipointenso, o mejor dicho, sin señal, ¿ya? Porque, como hablábamos anteriormente, nosotros necesitamos del hidrógeno para poder obtener señal. Y estos tejidos no tienen en sus componentes hidrógeno que digamos, así que no les va a dar una señal propiamente tal, ¿ya? Y el T1 es más anatómico. Por ejemplo, acá ustedes podrían ver perfectamente una fractura o una rotura, pero no un edema óseo, por ejemplo. Hay otra secuencia que se utiliza para eso. Acá en la médula, nosotros la vamos a ver hipointensa, por lo mismo que sucedía con los ventrículos. La médula nosotros vamos a ver que tiene líquido cefalorraquídeo. Entonces en el T1 se va a ver así, ¿ya? Y bueno, se aplica a todo lo que hemos hablado anteriormente. La grasita, por ejemplo, eh, se va a ver más hiperintensa. Acá en el canal medular tenemos la grasita peridural, también la vemos hiperintensa, ¿ya? Pero la médula en sí se ve así por el líquido cefalorraquídeo, no alcanza a dar señal. Ahora T2. Al contrario de T1, T2 posee tiempos de repetición y tiempos de eco largos, ¿cierto? Entonces acá sí podemos ver el líquido de manera hiperintensa. Contrario a lo que pasa en T1, que la sustancia gris se veía gris y la sustancia blanca se veía blanca, acá es al revés. La sustancia gris se ve blanca, comilla porque tampoco es blanco, y la sustancia blanca se ve gris, ¿ya? Podemos seguir viendo bordes de la calota porque como les mencioné anteriormente, no es que en T2 no se vea la grasa, igual se ve, pero el líquido va a brillar más que la grasa, ¿ya? La grasa subcutánea también la podemos ver, porque es grasa, ¿cierto? Igual que en la calota. En articulaciones, el hueso se sigue viendo relativamente igual, tiene una muy leve diferencia, pero ahora podemos evidenciar el líquido. Acá, por ejemplo, está una imagen en la que se ve el ligamento cruzado anterior y acá por anterior vemos un poquito de líquido. Y esto en T1, por ejemplo, no se hubiese visto. Y también podríamos ver de repente vasos sanguíneos. Y ahora no necesariamente se tienen que ver siempre, ojo ahí. Los vasos sanguíneos en las secuencias tienden a provocar vacío de señal. ¿Por qué?
porque están en constante movimiento y muy rápido. Entonces, al momento en el que un poquito de sangre que pasaba por el vaso dio la señal y entre que el equipo la codificó y la leyó, ese mismo pedacito de sangre que estaba acá ya no está acá, está por acá. Entonces, no hay señal, se pierde la señal de eso. Cuando se suele evidenciar los vasos sanguíneos, en el cerebro sobre todo cobra mayor utilidad, tiende a ser porque hay un flujo lento, que puede ser por una obstrucción de repente o porque la sangre tiene un contenido más denso cuando tienen colesterol, por ejemplo. ¿Ya? Pero hay otras secuencias que igual se puede ver grandes vasos que pudiese, por ejemplo, acá tras la arteria poplítea, provocar artefacto que se pueda evidenciar, no necesariamente va a ser porque sea patológico, ¿ya? Pero sí, hay que tener en cuenta siempre el vacío de señal que provocan los vasos, sobre todo en el cerebro. El cerebro cobra mucha relevancia eso. Que ver un vaso sin contraste brillando en el cerebro, eso no es buen indicio, ¿ya? Y acá sí podemos distinguir en la médula todo lo que era el líquido cefalorraquídeo, y perdón, esta es una vértebra lumbar, entonces acá nosotros ya no vemos cono medular propiamente tal, vemos las raíces nerviosas que van hacia la cola de caballo, ¿cierto? Entonces acá nosotros podemos incluso diferenciar una de otra. Que ojo que en el T1 igual se puede, pero es más difícil. No, un ojo inexperto no va a poder diferenciar una raíz nerviosa de otra. Se requiere práctica, pero de que se puede igual, ¿ya? Y como siempre les digo que el líquido siempre va a ser más brillante que la grasa. Profe, Dime. en, en T1 entonces se ocuparía gadolinio como medio de contraste. Sí, en T1 ocupamos el gadolinio, en T2 no tiene mucho sentido, la verdad. Hay un tipo de medio de contraste que se usa en T2, pero no, es muy raro hacerlo, de hecho. No tiene caso mencionarlo, la verdad. Pero claro, nosotros en T1 siempre usamos el medio de contraste porque el contraste lo que va a hacer es acortar el T1, en este caso de los vasos, y ahí entonces cuando nosotros podemos verlo, porque al acortar su T1 van a alcanzar a dar señal, ¿ya? Acá, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la potenciación, es para explicar lo que les digo, que los vasitos tienen que dar vacío de señal, se ven negros, porque como van tan rápido el flujo, no alcanza a dar la señal en el momento que pasó por el voxel que dio la señal. En cambio, cuando se administra gadolinio, se acorta el T1 y ahí ustedes pueden evidenciar los vasos, ¿ya? Esperemos un cachito chiquitito, que mi perro quiere salir al baño. Le voy a abrir la puerta. Y ahora sí. Ahora pasamos a lo que era el T2 estrella o T2 gradiente, como les explicaba también que es un mismo T2, solo que se le llama así porque esta potenciación es la que se obtiene de una secuencia ecogradiente. Lo único que la hace diferente al T2 normal, por decirlo así, es que al ser una secuencia de ecogradiente va a tener susceptibilidad magnética. O sea que cualquier elemento metálico va a producir artefactos de susceptibilidad magnética. O el calcio también provoca artefactos de susceptibilidad magnética. Y es por eso que si se dan cuenta, en esta imagen de cerebro ya no podemos ver la calota. Se ve un delineado negro. Y ahora sí, perdón. Y esto es por efecto del calcio, ¿ya?
provoca una caída de señal que hace que se vea hipointenso, o más bien dicho, que no haya señal. Acá esta secuencia cobra una gran relevancia a la hora de detectar sangrados, por ejemplo, sangrados crónicos, más que recientes. ¿Por qué? La sangre tiene una proteína que se llama ferrina, que es la que se encarga de transportar el fierro, ¿cierto? Cuando por X motivo ocurrió un sangrado y quedó la sangre ahí depositada, o sea que ya no se movió más, esta ferrina se va a oxidar, se va a degradar, va a pasar por la hemoglobina en sí, por desoxihemoglobina, oxihemoglobina, metahemoglobina, hasta que va a llegar a una degradación total que se llama la hemosiderina, que es prácticamente fierro puro, por decirlo así, un depósito de fierro que quedó ahí en el cerebro, en este caso, que estamos viendo un cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Como es prácticamente fierro puro, va a generar este artefacto de susceptibilidad magnética. Nosotros vamos a verlo como una caída de señal. Ahora, ojo que las calcificaciones también, como les dije, por el calcio, generan el artefacto de susceptibilidad magnética. Entonces, también podríamos llegar a confundir de repente una calcificación con un sangrado chiquitito. Hay que tener todo ojo ahí. Hay uno por lo general se ayuda por la zona anatómica en la que ve el artefacto. O sea, acá hay algo que se pueda calcificar. No, entonces ya es más probable que sea un sangrado. Ahora igual hay otras técnicas más avanzadas, como una secuencia que se llama secuencia de susceptibilidad, que en Siemens tiene el nombre SWI, SWI. En General Electric se llama SWAN. En Philips no recuerdo la verdad cómo se llama, pero es como que llevan esto mismo, la susceptibilidad magnética la llevan al máximo. Entonces, por eso se habla de secuencia y no de potenciación propiamente tal, aunque hay mucha disyuntiva ahí de que no, pero es que es la misma susceptibilidad que yo lo único que hice fue maximizarla, entonces sigue siendo una potenciación. Hay otros que por eso mismo dicen, no, pues que ya no estoy hablando de una potenciación simple, ya la llevaste a otro extremo, entonces ya es una secuencia, etcétera. Que tiene varias etapas, entonces ahí ustedes pueden discriminar bien un sangrado, por ejemplo, de una calcificación, pero no todos los equipos tienen esa secuencia. Así que para los que nos quedamos solamente con el T2 gradiente o el T2 estrella, nos ayudamos mucho de la anatomía para ver qué hay ahí probablemente. Ahora, por supuesto que una calcificación de repente no va a ser masiva como un sangrado masivo que hubo en el cerebro. Ahí nosotros igual podemos saber que no, si ahí hubo sangre, ¿ya? Y también a ver si es que está acompañado de edema. eh, Más adelante podemos hablar de lo que son el edema citotóxico y el edema vasogénico, que eso igual te da pista de que eso fue un sangrado propiamente tal y no una calcificación. Como por ejemplo esto. Este es un cavernoma. Es una patología que en el fondo es como un ovillo de venas. Venas, ojo, no arterias y venas, como una malformación arteriovenosa, estas son solamente venas, que tienen capilares tan finos que un leve aumento de presión sanguínea se rompen, sangra. Muy leve aumento de presión sanguínea, no poquito, leve. Entonces, por lo general, ustedes siempre que vean un cavernoma, lo van a ver así, con ese halo hemosiderótico que se le llama, e incluso sangre por entre medio. ¿Por qué se llama cavernoma? Porque si ustedes lo ven, parecen como pequeñas cavernas, ya, por eso. Y esto es patognómico del cavernoma. ¿Qué quiere decir patognómico? Que es propio de esa patología y solo de esa patología, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora?
Profe, ¿cómo lo describió? Como un halo. Halo hemosiderótico, de hemosiderosis, o sea, de la hemosiderina, que es lo que les comentaba yo al principio, que es la degradación final. Gracias, profe. De la hemoglobina, por si acaso. Ahora en músculo esquelético sí nos va a poder evidenciar sangrado, ¿cierto? O en el caso de algún hematoma. Y también acá sí es mucho más común ver calcificaciones, sobre todo de los tendones. Acá en músculo esquelético se les va a hacer muy fácil distinguir cuando es una secuencia de cogradiente, porque por ejemplo después les voy a mostrar un DP y van a ver que se parecen. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el T2 gradiente, ustedes van a poder ver muy bien el trabeculado óseo. ¿Por qué? Por el calcio. Va a provocar estas caídas de señal, ¿ya? Entonces acá se ve pero súper lindo el trabeculado óseo en las secuencias de gradiente. Y bueno, también obviamente una rotura se va a ver, pero sí tiene mucha relevancia las calcificaciones, porque acá ustedes saben que los tendones tienden a haber calcificaciones en sus extremos. Y por supuesto que el líquido, el edema, se va a seguir viendo hiperintenso porque es un T2, ¿cierto? La única peculiaridad que tiene el gradiente es que nos permite ver lo que provoca artefacto por susceptibilidad magnética. Ahora, devolviéndonos a las secuencias, vamos a tener la secuencia FLAIR o FLAIR, que es una secuencia de inversión-recuperación que nos sirve para anular la señal de los fluidos. Y lo vuelvo a destacar en mayúscula, fluido, o sea, todo líquido que fluya con normalidad. Por ejemplo, por los ventrículos, ¿cierto? Va circulando el líquido cefalorraquídeo, baja por el cuarto ventrículo hacia la médula y vuelve. ¿Ya? Es algo que constantemente está fluyendo. No a una gran velocidad como los vasos sanguíneos, por supuesto, pero es líquido que va fluyendo. Entonces, por eso el FLAIR lo va a anular. ¿Ya? Suele potenciarse en T2. ¿Por qué les pongo suele? Es donde ustedes mayor utilidad le pueden ver. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el cerebro, sobre todo ahora ha cobrado gran relevancia potenciarlo en T1. Ahora ustedes dicen, ¿por qué si en T1 no se ve el líquido? Entonces no nos sirve de mucho, o sea, no se ve hiperintenso el líquido. Como que nos sirve de mucho aplicar un flare, o sea, un flare en potenciarlo en T1. Sí sirve, de hecho. ¿Y para qué sirve eso? Para ustedes aumentar la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Porque si nosotros vemos en T1 la sustancia gris, gris propiamente tal, es porque tiene más contenido acuoso, por decirlo así, para ponerle fácil el tema. Entonces, si yo aplico a una secuencia FLAIR una potenciación T1, voy a hacer que eso gris se vea más gris todavía, ¿ya? Entonces, para hacer una mayor diferenciación anatómica entre lo que es sustancia gris y sustancia blanca. Ya para otros segmentos del cuerpo no cobra mucha relevancia, la verdad, porque esta secuencia para lo que más se ocupa es para evidenciar edema. De hecho, el FLAIR o FLAIR se ocupa solamente en cerebro, es donde más aplicación tiene. No la ocupamos en otra zona del cuerpo. Entonces acá podemos ver tanto el edema, focos glióticos, por ejemplo, en el caso de enfermedades como la esclerosis múltiple. Entonces, lo que acá debería brillar, que serían los ventrículos, no va a brillar porque es líquido normal que está fluyendo. Acá, por ejemplo, tenemos la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica,
que igual es un tipo de esclerosis, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba acá, ustedes pueden evidenciar estos foquitos glióticos, que es lo que caracteriza a las enfermedades desmielinizantes, ¿ya? La esclerosis múltiple, la enfermedad de las vacas locas, o nombre bonito que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, tienden a producir desmielinización. Por eso se llaman enfermedades desmielinizantes, ya para que vayan teniendo un poquito más de concepto ahí con los nombres de las patologías, que ustedes van a poder agrupar después las patologías como de índole vascular, desmielinizantes, congénitas, etcétera, ya para que vayan teniendo un poquito más de noción de eso, porque en resonancia se usa mucho eso, ¿ya? Y acá está lo que yo les mencionaba, el T1-IR, el FLAIR o FLAIR. Bueno, acá las fotos están súper, como que no acompaña mucho ¿cómo se llama? El contraste de cómo fue tomada la foto, pero si se dan cuenta, está mucho mejor delineado todo lo que es el parénquima cerebral, los surcos, los giros, ¿cierto? Podemos verlo mucho mejor. De hecho, la sustancia gris se ve muy gris y la sustancia blanca se ve muy blanca. Acá, de hecho, podríamos sí decir que se ve blanca, ¿ya? Esta es la utilidad, para poder nosotros hacer una mayor diferenciación. Lo mismo acá. Estas secuencias suelen ser muy usadas en los protocolos de epilepsia. ¿Por qué? La epilepsia, por lo general, es producida por fallas morfológicas del parénquima cerebral, ¿ya? No por, o sea, igual puede ser, por ejemplo, porque una persona tenga un tumor y ese tumor la hace convulsionar, sí, pero la epilepsia propiamente tal suele ser por eso, por fallas, defectos morfológicos. O sea, ustedes necesitan estudiar muy bien la anatomía para poder ver que, ah, sí, mira, acá hay un defecto morfológico, que a veces son súper chiquititos. Entonces, estas secuencias que potencian la diferencia anatómica no sirven mucho para estos casos de los protocolos de epilepsia. Y yo creo que esto va a ser lo último que vamos a ver hoy día, la difusión. Es una secuencia que está potenciada en T2, ¿cierto? Como hablamos al principio, mayormente son secuencias ecogradientes, aunque igual hay secuencias de spin-eco, pero las ecogradientes son más rápidas, ya por eso se usa más ecogradiente, que se basa en la detección del movimiento aleatorio de las moléculas de agua en los tejidos. Difusión facilitada, transporte simple, materia de biología, de incluso del colegio, ¿cierto? Las células normales presentan una difusión del agua libre en orden de mayor a menor. Hay más en el espacio intravascular, espacio extracelular y el espacio intracelular. Por ejemplo, un tumor con alta vascularización va a presentar una alta señal en difusión. ¿Por qué? Porque como está muy vascularizado y todo confluye al tumor, es mucha agua, por decirlo así, que está en la sangre, que va a quedar acumulada ahí. Entonces, por eso no va a presentar esta difusión facilitada. Estas secuencias se componen por factores B, que se llaman, que es un factor de atenuación de la difusión libre. Mientras mayor va a ser este factor B, mayor va a ser la atenuación de las moléculas con difusión libre y va a mantener solamente hiperintenso aquellas que posean la restricción a la difusión, o sea, aquello que no puede difundir libre por el espacio extracelular o intracelular o intravascular, ¿ya? Y acá lo mismo que les decía acá arriba, las células tumorales pueden presentar una alta restricción a la difusión. Ojo que no todas, va a depender mucho de cómo sea su estructura, ¿ya? Pero la gran mayoría
va a presentar esta restricción, a pesar de que el factor B vaya aumentando, ¿ya? Ahora, esto es muy importante, lo que ustedes ven en la difusión es una mezcla de señales, tanto de la difusión propiamente tal como un efecto T2, ¿ya? Porque recordemos que de base es una secuencia que está potenciada en T2. Entonces, uno pudiese llegar a confundir una real restricción a la difusión con el efecto T2. Esto se le llama efecto shine through, ya que esto es dado por el T2 propiamente tal. ¿Y cómo uno puede reducir esto? Hay dos maneras. Podemos reducir el tiempo de eco para que no le dé la posibilidad de expresarse al T2, porque recordemos que las potenciaciones en T2 tienen tiempos de repetición y tiempos de eco largos. Entonces, si yo bajo el tiempo de eco, puedo disminuir la expresión del T2 o aumentando el factor B. Se supone que el T2 originalmente vamos a tener brillo de cosas normales por la alta concentración de líquido, ¿cierto? Porque es una secuencia potenciada en T2. Y se supone que nosotros mientras aumentamos el factor B, lo que sea T2, porque está difundiendo libre el agua en esos puntos anatómicos, se va a ir atenuando. Pero aún así, hay veces que no se logra eliminar del todo este artefacto. Y uno tiende así como a dudar de esto podría ser difusión o sigue siendo de repente contaminación del T2. Entonces, ¿qué hace uno para poder discriminar uno del otro? Se preguntarán ustedes. Vamos a ver después que la difusión siempre se ve en correlación con el mapa ADC, ¿ya? Antes de pasar al mapa ADC, les voy a mostrar un ejemplo de la difusión. Acá ustedes ven que no es una imagen bonita como las anteriores, como las secuencias de Spineco. De hecho, la difusión tiende a tener mucha distorsión geométrica porque ustedes en el fondo no quieren evaluar anatomía, no quieren ver una secuencia bonita. Por eso la clasificábamos en la parte de funcionales. Ustedes solamente quieren ver si es que presenta o no restricción a la difusión. Acá, por ejemplo, tenemos factor B0, que acá propiamente tal no hay difusión. Factor B0, factor B100, factor B200, factor B400, este 2. Aún no se expresa la difusión propiamente tal. Ustedes pasan a difusión desde el factor 500 en adelante. Acá ya ustedes pueden empezar a ver propiamente tal eso. Y acá está lo que yo les comentaba. ¿Ven esta hiperintensidad desde acá? Que se van manteniendo y si bien es cierto se disminuyen a medida que aumenta el factor B, siguen estando ahí. Igual que este tumor, que es una metástasis de un linfoma. La idea de la difusión, como ven acá, es que, por ejemplo, los globos oculares, ustedes van aumentando el factor B, se atenúa hasta que llega un momento que no se ve. Pero la metástasis de este linfoma, por ejemplo, que tiene un edema asociado, ustedes pueden ver que a medida que aumenta el factor B, se va disminuyendo el edema, ¿sí? Pero se mantiene brillando la metástasis. Pero así como se mantiene brillando esto, miren acá, estos artefactos también se mantienen brillando. Ahora uno podría decir esto igual es patológico. Alguien que no sabe, por ejemplo. La manera de ver si es que acá, por ejemplo, discriminar qué era patológico y qué no, es como le digo con el mapa ADC. ¿Qué es el mapa ADC? Es el coeficiente de difusión aparente que se utiliza para poder cuantificar la difusión. Algo parecido como lo que se hace con las unidades Hounsfield en escáner. Ustedes hacen un ROI, ¿cierto? Y ven, esto tiene un valor tanto, por ende este corresponde a un absceso. O no, mira, esto corresponde a un tumor de alto grado, por ejemplo.
Ya ustedes acá pueden discriminar qué era artefacto shine through versus algo que realmente tenía restricción a la difusión. ¿Por qué? Porque acá el mapa de C va a presentar la señal inversa a la señal de la difusión. ¿Por qué? Porque ustedes obtienen el mapa de C debido a una combinación, que esto lo hace automático el computador, de las imágenes anteriores de la difusión con los distintos factores B, que utiliza el primero con el último, los combina y genera un mapa DC. Y acá abajo está lo que les iba explicando de las unidades Hounsfield. Y que ustedes pueden caracterizar esta lesión con el ROI, ¿cierto? Como les decía, ver si es que es un absceso o si es que es un tumor, por ejemplo. Acá, este es el mismo tumor que vimos anteriormente. Acá vemos que el tumor en sí ya no se ve hiperintenso, se ve hipointenso. Y el edema, que en la difusión se iba disminuyendo, en el ADC aparece hiperintenso. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos acá esto que veíamos como artefacto. Mira, acá en el ADC igual brilla, o sea, esto no era restricción a la difusión, era artefacto por efecto T2. ¿Ya? No sé si quedó claro este tema de la difusión con el mapa ADC, cómo ustedes pueden discriminar cuando hay real restricción a la difusión versus un artefacto por efecto T2. ¿Les quedó claro? ¿O se quedaron dormidos? Es que igual, profe, cualquier cosa se puede revisar el video después de la clase. Sí, está bien. Si aún así después de que revisan el video les surgen dudas, pueden consultarme, ¿ya? No hay problema. Creo Profe, yo que ¿sí? entonces, en tema de difusión, todas las lesiones que son que restrinjan la difusión se van a ver hiperintensas, pero al momento de ocupar el mapa ADC se deberían ver hipointensas. Exacto. Por lo tanto, lo que es hiperintenso lo que usted mencionaba del artefacto T2, ¿cierto? Claro, eso es por Ah, efecto ya, de la contaminación T2. Todo lo ya. que ustedes vean hiperintenso en difusión, recordemos que difusión es a partir de factor B500 en adelante, menos de eso es solamente un T2. Todo lo que ustedes ven hiperintenso en la difusión se debe ver hipointenso en el ADC, ¿ya? Así ustedes discriminan cuando es una real restricción a la difusión y no contaminación T2. Y acá hay un ejemplo, nuevamente. Acá hay un paciente que tiene un infarto lacunar subagudo, o sea que es más o menos reciente, pero miren, acá en el T2 tiene otras lesiones que son al parecer antiguas, porque ¿qué pasa? Este puntito que se ve acá, que es el infarto lacunar subagudo, miren qué pasa cuando aumentamos factor B a 500. Se mantiene hiperintenso este puntito. Estas lesiones como que empiezan, por ejemplo, estas que se veían más chiquititas de arriba, ya empiezan a perder señal acá, ¿cierto? Que ya después aplicando un factor B máximo, en este caso de 1500, este se mantiene brillando y todos los demás ya se perdieron, ¿cierto? Solamente se mantiene este. O sea, este es el patológico de momento, el que está sucediendo ahora, el que es el importante. Los demás son secuelas. ¿Cómo podemos ver esto? Correlacionar lo que realmente es la restricción, porque en el ADC, esto que se ve hiperintenso acá, acá se ve hipointenso, esto que está acá. Hay una sutil diferencia entre lo que es el parénquima versus esta hipointensidad. Y estas lesiones que en la difusión ya no se veían,
en el ADC vuelven a aparecer. Así nosotros también discriminamos que estas son secuelas de algún evento previo, que si esto es un infarto lacunar, puede ser un paciente que lo más probable es que en algún punto de su vida también haya tenido otro microinfarto, ¿ya? Entonces también nos sirve la difusión para poder caracterizar si una lesión puede ser reciente o antigua. Pero acá ustedes pueden entender también la idea de lo que me refería anteriormente. Por si acaso esto sucede por efecto del edema citotóxico que se produce cuando hay un infarto. Ya por eso nosotros podemos evidenciarlo en la difusión. Y lo importante es que esto que se mantiene brillando en el ADC se vea hipointenso, entonces ustedes pueden decir, sí, era una restricción a la difusión. ¿Ya? Y eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda? Así como para aclarar en este momento. Entonces las secuelas, profe, se ven en ADC como hiperintensas. Y en la difusión, a medida que ustedes van aumentando el factor B, van desapareciendo. Apareciendo. Ya, gracias, profe. Solamente lo reciente se va a mantener brillando en la difusión. En un contexto de infarto, estamos hablando de los ACV, ¿ya? Y eso sería, chicos. Terminamos por hoy. El viernes vamos a retomar con lo que sigue de las potenciaciones, que no queda mucho, la verdad. DP para ver músculo esquelético y unas secuencias de abdomen. Así que eso sería todo, pues chicos. Cualquier duda me pueden consultar, no hay ningún problema. Mañana tenemos laboratorio de medicina nuclear. Estoy esperando la confirmación de la profe Jimena, a ver si ella va a hacer un link y después me quedo yo nomás y de ahí en adelante los voy a tomar yo nomás para el laboratorio. O si ella no va a hacer la introducción y lo hago yo nomás, que en ese caso les hago llegar el link también. ¿Ya? Tengan a mano calculadora científica. No sé si la profe les dijo que vamos a ver cálculo esta semana. Así que eso. Ya chicos, nos vemos entonces mañana. Cuídense, que estén bien y estudien. ¿Ya? Chaito. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe, Chao, gracias. profe, Ya, profe. gracias.